Bienvenidos a Pornografía, el podcast más inteligente, más estúpido de toda la red. Les habla Enrique Borbón y Ruth Pérez. Y bueno, hoy les tenemos un tema interesante que creo que nos concierne a todos en este planeta, no solo a México, no solo a Estados Unidos, no. Estoy hablando de algo casi tan importante como los derechos humanos, casi tan importante como el derecho a vivir, el derecho a morir, el derecho a amar, el derecho a soñar. Les hablo, por supuesto, de la pornografía. En fin, tuve un momento interesante el otro día que estaba viendo una película protagonizada por Joseph Gordon-Levitt que se llama Don John. Que también escribió y dirigió. Ruth es fan. Y esta película se trata sobre la porno y cómo se trata de un hombre que es adicto al porno y tiene esta novia que es Scarlett Johansson e intenta hacer como película porno con ella y ella lo odia esto de la porno, entonces se acaba juntando con esta chica que pues lo enseña a amar relativamente. Partiendo de eso creo que... Tilda Swinton. No es Tilda Swinton. No. Ya chequé, es alguien más, otra chica. Me acordaba que era Tilda Swinton, pero no es Tilda Swinton. Perdón. Una escena de sexo con Tilda Swinton es para lo que estoy vivo. Entonces, Y David Bowie. Sería como tener sexo contigo mismo. ¿No lo hicieron en ese video, el de The Stars Are Out Tonight? Recuerdo. Casi seguro que lo hicieron. O fue Bowie con otra chica andrógina, porque estaban ellos dos y eran pareja, pero estoy 90% seguro de que hubo una escena de ellos así, en cama. Bueno. Y no sabías quién era quién, o sea, porque no salían los genitales, entonces era como de... ese. En fin, entonces pues ese es el tema del que queremos hablar, de la pornografía en el mundo del arte. Bueno, es muy interesante porque creo que de alguna manera vamos a empezar de chaira feminista. Pero es muy interesante toda esta situación del porno porque a partir de ciertos aspectos se considera la pornografía común, a la pornografía más... a lo que encontrarías en internet comúnmente. Se han hecho bastantes estudios desde esta perspectiva de género y no nada más hablamos de que, el porno objetiviza a la mujer, porque yo siempre he pensado que el porno también objetiviza al hombre. O sea, por un lado tenemos esta mujer que es como objeto sexual que solo sirve para producir placer al hombre, etcétera. Pero por otro lado tenemos al hombre que solo vale en relación a qué tanto puede hacer disfrutar a una mujer, a que se convierte un pene sin ningún rostro, sin ninguna personalidad en ningún sentido y solo sirve como qué tan grande es tu pene y qué tanto dura. Sí, digo, eso ha creado como muchos estereotipos, pero yo, a diferencia de Ruth, creo que, o sea, no el porno que ves en internet, ese porno pues se me hace como X, ¿no? O sea, se me hace completamente funcionalista. No, o sea, yo hablo mucho en el sentido de ese tipo de porno, porque vamos a ser muy honestos, es el tipo de porno que en general todos empezamos a ver. Ajá, es el que entonces, todos empezamos viendo. Es muy importante, digo, aquí va un poco de un pensamiento un poco NTO, o sea, un poco más social. Ajá, vean NTO con Meg Darling y Brian algo, o con Brandon Zamudio, depende del día. Todos los ciertos días, martes, a ciertas horas. Martes. Según yo es martes. Según yo, la Cinema Express. Los martes. No sé. Vean NTO algún día de alguna hora. No lo sé, no lo hemos programado. Bueno, o sea, hablando mucho en este término más social, yo creo que es un poco grave toda esta situación porque yo sé que van a decir que soy una chaira feminista, pero creo que sí es muy grave que sea algo con lo que empiezan a acercarse los adolescentes a la sexualidad, porque estás asumiendo ciertos caracteres de cómo debe ser tu sexualidad, incluso en el sentido de la diferenciación entre la forma de sexualidad del hombre y la mujer, porque, por ejemplo, a las mujeres nos enseñan mucho que la sexualidad se tiene que relacionar necesariamente con las personas que amamos, ¿no? Ajá. Lo cual ya es limitante. O sea, la sexualidad es como incluso hasta una especie de sacrificio que tienes que dar hacia el hombre que amas, ¿no? Y que te vas a entregar completamente. Y eso ya es muy sexista. Pero por otro lado, el hombre se ha convertido en una especie de como animal que no tiene el sentido racional cuando estamos hablando de sexo. Entonces se convierte en alguien que automáticamente va a tener sexo en el sentido de que siempre que pueda. Y eso también se me hace una situación muy grave. Por otra parte, creo que también lo habíamos dicho, en el caso del hombre pasa mucho que para ellos, o sea, para los hombres en general, estoy hablando en términos generales, el sexo tiene que ver mucho con la idea de llegar a la eyaculación, como que es el final o es el objetivo primordial y tiene que ver mucho con el sistema del coito. Y para las mujeres ¿El coito? El coito, estoy hablando de manera técnica, ¿sí? O sea... Coito.
Bueno, eso, bueno. ¿Cómo? Coito. Coito. Coito es como yo lo digo, como para sonar cagado, y creo que te lo pegué. Suena como japonés. El coito. Es el coito. Vamos a tener coito. Dios, fue racista. El hecho es que muchas veces tiene que ver mucho con la penetración directamente de la mujer, y sin embargo, por ejemplo, para las mujeres en general, también estoy hablando en términos generales, habla mucho de que pues esta penetración es lo último que se hace, o sea, después de todo un desarrollo de este tipo de cosas. Y eso siento que es algo, más allá de lo sexismo y todo esto, es una cosa tan diferente en el hombre y la mujer que no me sorprende que no haya tantas relaciones sexuales exitosas en general. Sí, bueno, o sea, estoy de acuerdo en ese sentido de que el porno, sobre todo como conocemos al porno de manera juvenil, que es como esta cosa de... y ya. En tu cara. En tu cara, o sea, el pene en tu cara. Sí puede llevar a como unas tendencias como muy agresivas y muy sumisas. Y muy desasociadas de tu personalidad. Y muy desasociadas de la personalidad tanto en hombres como mujeres. Pero yo creo, el porno no debería ser como completamente desvalorado. Uh-huh. Por estas características. O sea, es como decir que todo el cine pierde su validez porque Transformers existe. Yo creo que existe una posibilidad. Es que si ves Transformers, está cabrón, ¿no? Pierdes la fe en el cine, Pierdes la fe, sí. Sí, lo mismo me pasa al ver Brazers o como se pronuncia. Y que es gracioso, ¿no? Porque Transformers está protagonizado por Shia LaBeouf, y luego Shia LaBeouf se volvió súper feminista. No, y además hizo... Hablando de esto, hizo Nymphomaniac, que entonces es muy irónico. Todo es tu culpa, Shia. Todo es tu maldita culpa. Pero, o sea, sí siento que el negocio de la pornografía, porque ahorita es un negocio más que cualquier otra cosa, tiene una industria. Tiene unas ondas muy corruptas, muy sucias, o sea, tal vez suene raro, pero el tema de la pornografía me inspira, o sea, se me hace muy interesante. A mí también, o sea, yo por eso lo acepto, ¿no? O sea, sí soy muy contraria a ver, o sea, personalmente incluso yo no veo actualmente pornografía porque sí estoy muy consciente. Creo que mi mamá ve esto, así que yo me... O sea, soy muy consciente de este tipo, y digo, eso más allá de nuestro tema, también el hecho de todas estas situaciones de trata de personas que están relacionadas, eso yo por eso estoy muy en contra, digo, yo personalmente no la veo, o sea, entonces... He dejado de verla por la misma situación. Entonces, pero sin embargo, como sistema cultural, y es algo que a lo que nos ha llevado un poco la pregunta, porque eso también tiene mucho que ver con una encuesta que hice hace algún tiempo, en el cual preguntaba a la gente cuál creían que era una buena película de porno. Pero, ¿qué es una buena película de porno? Les hacemos la pregunta a ustedes. Tal vez ustedes tengan más conocimiento del mundo de la pornografía. Una buena película de porno, pero no me refiero a buen porno. Estoy hablando de una o sea, no que esté buena. Ajá, sino una buena película de porno que tenga como toda esta construcción hecha como conforme una película, pero que también utilice los elementos pornográficos. Que voy a hacer una segunda pregunta, pero eso lo dejaremos después. Primero, termino de explicar tu punto en referencia a por qué defiendes el porno. Yo lo defiendo porque siento que hay una posibilidad, sobre todo ahora que estamos viviendo como en una revolución de los medios, en el que tenemos antes el negocio de la pornografía, en los 70s, 80s, 90s, estaba como muy dominado por una industria masculina. Teníamos a Larry Flint, teníamos a Hugh Hefner, teníamos a estos hombres que eran muy machos y muy hombres y muy así de todas las perras. Que por cierto digo que es muy chistoso porque Hugh Hefner, de hecho, el Playboy fue construido con su esposa. O sea, fue la imagen que dio, pero en realidad era un negocio que construyeron ambos. Bueno, pero por eso el Playboy tiene como una onda más de clase. En cambio, Hustler o aquí en México la H, la Extremo, o sea... O esa revista que dice que es de ciencia, pero todos los números son especiales sobre sexo. La Cuo, que es así como de, revista de conocimiento científico y general. Y al frente está, no sé, una teta. Es una vagina, sí, es una vagina. Ni siquiera así como de, no, es una vagina. Y es muy cagada la Cuo. Pero, no, o sea, el punto que yo veo es que, o sea, en estos tiempos, en esos años, teníamos como toda esa onda... muy macha, muy de, las mujeres y someterlas y pues yo creo que de ahí viene mucho de la cultura pornográfica que existe ahora, que es muy de la mujer sumisa, el hombre de pene grande,
así, mete y saca, viene, se acabó. Y que la chica grite como si la estuvieran partiendo en dos. Pero lo que estoy notando últimamente, porque, o sea, yo sé que parece extraño y es algo como que podría resultar tabú. Si he revisado cómo funciona el negocio de la pornografía con cierta tentación, o sea, no de ser modelo ahí, sino de tal vez trabajar ahí. Y veo que ahorita está habiendo como una especie de revolución muy interesante. O sea, por ejemplo, esta chica que es directora y tiene una serie que se llama X Confessions, Confesiones X, tiene esta onda pornográfica, pero también es como feminista. Muchos la llaman como porno vegana. Tiene toda esta proposición como de porno alternativa, como porno para, no para señoritas, sino como para, pues, gente de todo tipo. O sea, como diversificar la onda, hacerla más romántica, hacerla más agradable, hacerla más justa para ambos. Es decir, su cámara no se concentra en la chica, no es así como de, sí, sino lo que hacen es que la cámara es muy como equitativa, entonces puede funcionar de todas maneras. Se me hace muy interesante el trabajo que hizo esta chica, o sea, fuera de su contenido pornográfico, creo que es un contenido cinematográfico que podría valer la pena ser explorado. Todavía no del todo. Y por otro lado, tengo esta como cosa muy interesante que descubrí el otro día, que Pornhub, que es como una de las empresas de porno más grandes de todo el planeta, tiene toda esta nueva iniciativa de mujeres directoras. Y de hecho sale así, si buscan los videos, tienen un sellito especial para indicar que los dirigieron mujeres. Entonces le dan una nueva visión. Y esta diversificación de artistas, diversificación de como ojos, creo que pueden permitir a la industria alcanzar como llegar a eso que dice Ruth, llegar a una película porno que además de ser película porno sea una buena película. Aquí vamos a la pregunta que quería hacer, porque he estado, o sea, no, mucho de esta posición tiene que ver mucho con algo que a mí me interesa, porque realmente el hecho de negar tu sexualidad como mujer, como hombre, y negar una sexualidad en general me parece algo muy limitante. Creo que la sexualidad pues se tiene que ver así, pero si estamos expuestos a estas cosas, porque de hecho tuvimos un pequeño debate el otro día, porque lo único que yo pongo al pero con este tipo de situaciones de mujeres directoras es que en muchos casos se sigue teniendo estos conceptos muy de el porno, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que sigan siendo mujeres que no son como representaciones reales de una sexualidad femenina común. No en el sentido de que, es que están muy locas ni nada, sino que están muy enfocadas a por ejemplo, a una apertura muy grande de la sexualidad. Y yo sé que el porno lo ve la gente que tiene una apertura más grande de la sexualidad, pero en el sentido de que tal vez deberían representar una cosa. Deberían representar la sexualidad de una persona, como muchos directores en el cine común han representado la vida de una persona. Justamente Woody Allen, que representa el típico neoyorquino en Estados Unidos, ¿no? Ajá. ¿Por qué no representar la sexualidad de una mujer típica? ¿Por qué no representar ese tipo de cosas? Bueno, ya hay intentos de hacerlo. Ahora la siguiente pregunta es esta. ¿Qué tanto la pornografía es un género y qué tanto es una técnica? Porque esa es una situación que a mí me ha parecido muy constante dentro de la manera en la que se te categoriza el porno. Porque muchas personas consideran a Calígula, consideran a Nymphomaniac o Anticristo pornográficas porque tienen escenas de sexo explícito. Porque tienen escenas de sexo explícito. Sin embargo, esta es la pregunta que yo iba, porque hay otras cosas que entonces quiero decir, ¿la pornografía es una técnica o la pornografía es un género? Porque si yo tuviera que escoger el género de Calígula, yo no escogería el porno. ¿Qué escogerías? Porque yo creo que escogerían drama, y Nymphomaniac también serían drama, porque... ¿Y qué te dice que un drama no puede tener contenido pornográfico? No, es que esa es la que voy. O sea, lo que voy es que entonces, si es un género, yo consideraría que la pornografía sería una posición en la cual se exalta el sexo por el placer. Pero tanto el Calígula, como en Nymphomaniac, como en Anticristo... no hay esa expresión. De hecho, en Calígula, digo, no por moralidad, sino en el sentido de cómo se representa el punto máximo de decadencia humana. ¿Por qué el sexo se incluye como parte de la decadencia o en ojos bien cerrados? Ajá. Entonces, realmente estás exponiendo contenido de sexo explícito, pero no lo estás poniendo como si fuera un contenido para el placer. Lo estás poniendo como un contenido que es como parte del discurso que no es un discurso sexual, es un discurso de otro término. Y eso es a lo que me refiero. ¿Qué tanto es técnica y qué tanto es género? Bueno, es que también es interesante como el término pornografía por sí mismo, porque yo, o sea, personalmente
para mí la pornografía no necesariamente tiene que incluir coito o ni siquiera una mujer desnuda. Es que esa es la pregunta, porque para mí la pornografía es como tú dijiste, cualquier cosa en la búsqueda del placer. Pero es espérame, y en ese sentido creo que hay muchas cosas que pueden ser pornográficas en un sentido y de todos modos no incluir como desnudos o sexo explícito. Por ejemplo, estos shows, o sea, es muy cagado, de hecho, porque mucha gente se va a reír, pero estos shows, por ejemplo, los pinches shows que ponen en Facebook, estos de recetitas de cocina horribles, que nada más tienen un chingo de queso y nada más los parten y que sea por todos lados, los de Tasty, a mí se me hace una forma como un estilo de pornografía, porque es una forma de deseo manifestado. Es decir, o sea, tenemos a estas personas que normalmente pues van a comer arroz y entonces les presentas una comida que se ve rica y esta comida que se ve como placentera y la música es como, oh sí, ven y disfrútala. Y entonces es como pornografía de comida. O por ejemplo todos esos showcases que se hacen con coches y es como, oh, mira las figuras de este coche, y entonces es como porno con coches. Pero eso es más como una onda semántica. Vamos a intentar centrarnos en la idea del sexo explícito. Es que también ese es el punto, porque yo ahí es como preguntaba también, porque dentro de las especificaciones del porno se suele dar la diferenciación entre erotismo y pornografía. Que pornografía estamos hablando de sexo explícito, totalmente explícito, incluso tiene mucho el término de que se ven los genitales de las personas, y el erotismo donde si bien es para el placer sexual, no estamos viendo esas partes, está más en el sentido. Que esa definición y esa es la está muy rara, ¿no? O sea, porque para mí, o sea, erotismo puede ser muchas cosas, entonces, ¿podríamos llamar a la pornografía erotismo extremo o de qué va? Es que esa es la pregunta, por eso le pregunto, ¿qué tanto la pornografía es una técnica y qué tanto es un género? Porque si estamos hablando de un género, tendrá un objetivo que yo consideraría, o yo lo plantearía como el objetivo de ser algo que está hecho para el placer sexual de una persona. Y con onanísticos nos queremos referir exactamente a eso. Pero si hablamos de una técnica, entonces sí tendría que ser cualquier cosa que tenga sexo explícito. Y entonces, por ejemplo, Calígula sí entraría. Pero entonces, ¿cuál es la diferenciación? Porque entonces, ¿por qué se toma a veces como género y por qué a veces se toma como técnica? Pues yo creo que, como ya dijiste, la diferenciación existe como en la intención. O sea, por ejemplo, Maestros del Trasero 7 nunca va a tener como... Dios mío, sabes demasiadas buenas películas. No sé si existe Maestros del Trasero 7, ¿ok? No estoy seguro. Probablemente existe. De hecho, lo que hacía, pequeño momento privado, me acuerdo de que cuando tenía en mi casa Tu mamá está escuchando esto. Ay, bueno, no importa. Ella lo sabe. Bueno, una cosa que hacía cuando tenía como 15 años, lo que hacía era como... Teníamos la guía de televisión, así, con televisión por cable. Entonces lo que hacía era... No era por propósitos onanísticos, de hecho, o sea, no era para, oh, sí, qué ardiente, sino... No, en serio, lo que hacía era buscar los canales de porno, que eran de los últimos, y leía los títulos y me reía mucho, porque era muy cagado, era como, adolescentes embarazadas asiáticas 18, y yo... ¿En serio? Sí, o sea, cosas así, o sea, los estoy inventando, pero estoy casi seguro que vi cosas así, o trágatela toda. Y era un show sobre el sexo oral y era muy chistoso. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que, bueno, si lo quieres definir así, entonces está chistoso. Porque, pues, Maestros del Trasero 18 no, o sea, no tiene un propósito más que para que, pues ya sabes, ¿no? Para sexo, para masturbación. Pero en cambio algo como Nymphomaniac o Calígula... Y todas estas pues tienen un propósito más bien dramático, o sea, contar una historia a través de sexo. Es que esa es la pregunta. Ajá, pero la pregunta no, o sea, no sé si eso sea una pregunta, yo creo que más bien es como un esquema. Y en ese sentido yo creo que nuevas propuestas como esta niña, o como algunas cosas que se están intentando hacer, como a veces el trabajo de Gaspar Noé, o por ejemplo la propia Don John, que tiene muchos contenidos que te alinearías más bien con la idea de la pornografía. Entonces estos se me hacen como más bien que están bailando entre la línea entre lo que sería el erotismo y lo que sería la pornografía. Y si lo quieres poner así, entonces habría que encontrar una definición de erotismo, que yo creo que vendría siendo algo así como pornografía con propósito.
Es que volvemos a la misma pregunta. O sea, cuando tú ves Calígula, las escenas de sexo sí pueden ser excitantes. ¿Te prende? Espera. O sea, dentro de su objetivo, No me prende, por eso, muy pero... incómodas. Ajá, o sea, pero es que a lo que me refiero es que una persona cualquiera, o sea, un chavito de 12 años que ve sexo... Bueno, pero eso no es una persona cualquiera. Pero... Ese es un niño que requiere cariño. No, o sea, en su unidad, como escena de sexo, puede ser erótica. Pero cuando ves todo el trasfondo de la película o en Nymphomaniac, te das cuenta que todas esas escenas solo son como referencia a un estado más grande de la situación. Entonces tú lo que estás buscando es una película con contenido y técnica pornográfica que esté en la misma búsqueda pornográfica del placer puro. Exacto, pero porque también esa es la sea diferencia. cinemáticamente competente. Ajá, exacto, esa es la diferencia. Porque el género pornográfico normalmente dices, tú pones porno, de hecho búsquenlo en Google, pones porno y va a salirte un chingo de canales de porno. Ajá. No te van a salir, oye, el estudio y Sí, no hay estudios. Es que es cinematográfico del porno, ¿no? O sea... Yo creo que eso es pedo de industria, porque te digo, la industria de la pornografía lleva hasta este punto como siendo muy opresiva, muy con el propósito nada más de, vamos a vender y vamos a vender rápido y vamos a vender bien. Entonces, yo creo que esta porno que buscas, esta porno mágica, que va a resolver todos los problemas sobre la pornografía, está en camino. Ha habido experimentos. Por ejemplo, en los 70s estuvo toda esa onda como del flick erótico. Uh-huh. Y lo que se hacía era de que se tomaban películas que tenían mucho carácter pornográfico, uh-huh, pero de todos modos se vendían a las audiencias grandes. Y contenían una trama que, si bien no muy rebuscada, uh-huh, estaba ahí. Y toda esta onda erótica fue como desde los 70s hasta los 90s. Terminó con Showgirls de Paul Verhoeven, pero empezó con una película que siempre ha sido citada como la mejor película porno, que es Garganta Profunda. Que esa es la otra pregunta que yo tengo. ¿Cuál es la mejor película porno? Habla de Garganta Profunda. Y digo, es una película muy, muy incluso bella en la manera técnica, pero sigo pensando que esta situación, digo, es medio fantástica, pero esta situación sigue sin ser necesariamente... ¿Cuándo se va a hacer una película? No, espera, entonces, ¿cómo esperas que exista esta porno mágica si cada vez que hablas de un contenido cuyo único objetivo es el placer, lo desechas como pornografía vil? O sea, me refiero en el sentido realmente o más bien me parece el key del asunto es que sigue siendo como esta representación de ciertos aspectos de una sociedad, pero que son muy limitados y que siguen respondiendo a ciertos estereotipos dentro de la industria del cine. Y eso es a lo que me refiero. ¿Cuándo se va a abrir el cine pornográfico a un mundo en el cual yo como persona X, aunque no me guste o no me guste la pornografía, pueda ver esa película y decir, oye, realmente estoy viendo algo que no es estereotípico, algo que está representando formas, algo que está representando una idea, algo que está representando algo más allá? Yo creo que lo que buscas está en camino. Digo, ya di mis ejemplos. O sea, esta chica no creo que logre hacer tu porno mágica. O tal vez no ahora, tal vez cuando madure más, porque ahorita pues está muy, muy chavita. Hay algunos realizadores muy interesantes. Ahorita no los puedo citar, porque no, ni siquiera usan nombres reales, entonces no los podría citar por completo. Pero yo creo que allá afuera o ya existe la porno mágica o está por existir, porque ahorita ha habido una apertura inmensa sobre quién puede y quién no puede hacer pornografía. O sea, antes era, en los 70s y 80s, era como de, bueno, hasta ahorita, era como sí, si no eres una rubia oxigenada de 1.80 m que con labios carmín y senos, Y vestida de colegiala. Vestida de colegiala y talla doble D, no podías hacer porno. Y ahorita incluso la industria pornográfica se está abriendo hacia el mainstream, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos estrellas porno como lo que vendría siendo, esta niña, Sasha Grey o esta Mia Khalifa, que digo, son parte del sistema vil, es decir, son ahorita parte del sistema con el propósito puramente analítico. ¿Sasha Grey sigue haciendo porno? No, de hecho salió en una película de... Sí, con Elijah Wood. Con Elijah Wood, sí, de Nacho Villalondo. Yo lo que me refería es que si había ya desechado cualquier
parte en el porno. Ya, está completamente Ok. desapegada del Porque negocio. yo creo, es que tu comentario parecía que decía que todavía seguía haciendo porno. No, de hecho las dos están retiradas. Ujú. Pero estas dos se convirtieron como muy populares en el mainstream. Y no solo como sus habilidades como performers, o sea, como ser capaces de recibir pene, sino que se volvieron verdaderas personalidades. Lo mismo pasa con esta estrella porno Asa Akira, o Akira, o como quieras pronunciar su nombre, que tiene una presencia mucho más allá de su pura acción en el porno. Entonces yo creo que ese es un paso hacia como no solo humanizar a las estrellas, sino permitir que más gente vaya entrando al negocio, más diversidad de personas entran al negocio, y tarde o temprano va a entrar alguna persona interesada con hacer como cine más acá, y yo creo que tarde o temprano va a llegar como algún autor o va a llegar alguna forma cinematográfica, o va a llegar alguna forma incluso pornográfica, o va a llegar alguna actriz que quiera hacer como una actuación real, que va a transformar a esto de la porno en algo que pueda ser apreciado a una forma más artística. Un ejemplo que se me hace valioso es el ejemplo de los videojuegos, que cuando empezaron eran más bien como una maravilla técnica. Picas el botón y pasa algo en la pantalla, y puedes como sistematizarlo. Durante varios años se consideraba así como un logro técnico, y tenemos cosas como Pong y cosas así, o Space Invaders, que no tenían como un propósito más bien artístico, sino nada más tenían un propósito de juego, un propósito onanístico en cierto sentido, o sea, nada más para que te entretuvieras tú solito. Pero entonces llegan los 80s, cuando la PC permite que muchos autores empiecen a llover y a llover y a llover y a llover. Y llegan muchos autores con interés de crear historias dentro de este medio único, porque tienes la capacidad de interacción. Y entonces tenemos a gente como Richard Garriott con la serie Última, Roberta Williams con King's Quest, que aunque sus trabajos ahorita se ven como muy prehistóricos, se ven muy muy prehistóricos, notas que ahí empieza a existir ese desarrollo y esta búsqueda artística. Nos movemos a los 90s y ya tenemos videojuegos escritos por Harlan Ellison y diseñados por Giger. Y aquí es cuando los videojuegos se empiezan a convertir en un arte serio. Entonces yo creo que lo mismo va a pasar con la porno. O sea, ahorita estamos en un periodo técnico. Es decir, estamos logrando cosas técnicas. Estamos permeando mucho estas ideas que no están bien. Pero van a llegar autores, ahorita que el mercado se está abriendo, que van a convertir de esto no solo en una técnica, sino en un auténtico género. Yo tengo ahí una situación, porque la situación, estoy muy de acuerdo en el sentido de que se puede abrir, pero tengamos en cuenta una cosa. Relativamente los videojuegos son un medio que es nuevo relativamente. O sea, sin embargo, el porno nació básicamente desde que nació el cine. Y el hecho de que a lo largo de los años, como tú mencionabas, todas estas actrices, por ejemplo, a lo que voy es que en este sentido existen, y si existen, ¿dónde están? Y si no existen, ¿por qué no existen? Por ejemplo, digamos, actrices que tengan como un interés, o sea, que sean ¿sabes? Actrices dramáticas, pero que también tengan un interés sobre esta explosión, esta exposición, porque a lo que voy es que si el porno nació tan de la manita con el cine, porque hasta ahora es que se está explotando este tipo de cosas. Aunque en los 70s hubo, pero en los 70s no tenía tanta ideología, sino una libertad sexual. Porno, sí. Ajá, porque era parte de la sexualidad, de la libertad sexual. En cambio, se me hace muy importante el hecho de que, por ejemplo, digo, sí sé que se condena mucho el hecho de que seas buena actriz, pero seas porno, automáticamente te dicen, eres mala actriz. Ajá. Pero siempre ha habido como promotores o precursores de este tipo de situaciones, y es lo que yo me quedo pensando. Actrices, directores, actores que se hayan dedicado y que realmente tengan un interés dramático real, pero que al mismo tiempo tengan un interés dentro de la explotación de la pornografía en sí misma. Eso es interesante. Yo creo que esa actriz mágica, la actriz porno mágica que buscas, ahorita no ha llegado. Es decir, o sea, creo que todavía falta mucho tiempo, mucha libertad sexual, sobre todo. O sea, de que las mujeres sean capaces como de tener esta onda de liberación, de ser, de querer donar. Yo digo actriz, actor o director. Actriz, actor, director, ahí está. Pero actriz, actor, yo creo que falta mucha liberación personal, o sea, mucha liberación sexual, como para llegar al punto en el que una actriz, digamos, o sea, por dar un ejemplo muy, muy al random, Kate Blanchett,
diga, oh sí, quiero donar mi cuerpo, que quiera como ofrecer mi cuerpo para la pornografía, porque pese a que hay una apertura muy grande gracias al internet y pese a que hay una diversificación de autores gracias a lo mismo, todavía no hemos alcanzado el momento en el que una actriz pueda como salir en una película nominada al Oscar y al mismo tiempo está saliendo en porno. O sea, todavía tenemos ese complejo de que una actriz, no de que sea mala, sino una actriz que se meta al negocio del porno, ni siquiera es una actriz, o de una actriz que se merece que se meta al negocio del porno, pues es más bien una bailarina exótica. Yo ahí tengo un problema, porque, o sea, si yo entiendo que, por ejemplo, en el sistema institucionalizado de Hollywood, por ejemplo, no se puede hacer ese tipo de aspectos, ¿no? Porque, no, también, o sea es muy eres moralista. Desgraciada si lo haces muy moralino. Sin embargo, lo que yo pienso es que, o sea, me estoy refiriendo a desde el término ideológico y no desde el término de instituciones, porque las instituciones te van a decir que no. Bueno, es pero, que, ejemplo, no puedes desligarlas, porque no, hay chicas que... te dice que Brie Larson no quiere hacer una porno, pero no la van a dejar. Por eso, pero a lo que yo me refiero no es tanto ese tipo de aspectos. O sea, yo sé que es un mal ejemplo porque él era un mal director, pero en el sentido de, por ejemplo, Ed Wood. Ed Wood era un personaje que terminó haciendo porno por todas estas situaciones, pero era un personaje que sí estaba muy interesado en los conceptos de las cosas que hacía. Era pésimo director. Y pero me refiero... intentaba y eso es lo que importa. Pero a lo que me refiero es en este sentido, o en los movimientos artísticos. O sea, los movimientos artísticos suelen haber tenido ciertos como... precursores en el cual ellos estaban muy adelantados a su época y todo el mundo decía, oye, tú estás mal, esto no está bien, pero después avanzaba el tiempo y de repente llegaba esta persona y decía, oye, esto es muy interesante. Y cambia el paradigma. Entonces la situación es esta, porque hasta ahora se supone que en esta apertura que se está abriendo dentro de la pornografía, porque hasta ahora no se han encontrado este tipo de precursores, en el cual, por ejemplo, sea una actriz que más allá que sea una actriz hollywoodense, famosa o lo que sea una buena actriz, que tenga un interés dramático real, pero que al mismo tiempo tenga este interés, aunque no sea famosa, sino pues en el sentido de que tenga un sentido ideológico, en ese sentido, o actor, no estamos hablando solo de actrices, estamos hablando de actores o actrices que tengan este interés dentro de la explotación de estos dos aspectos y que consideren la pornografía parte de un desarrollo artístico real. Bueno, yo creo que esa como actriz mágica que buscas o actor mágico, yo creo que, o sea, tal vez ya existió, pero no podemos verlo porque ahorita tenemos como la visión cerrada o la visión separando mucho la pornografía del erotismo y la pornografía de como un valor cinematográfico artístico real. Yo creo que lo que va a pasar cuando salga la porno mágica, si no es que ya salió y nada más estamos esperando verla, que lo que va a pasar es como Borges citaba lo kafkiano. Órale, carta mágica, te solté Borges, ¡boom! Borges tiene este texto muy interesante que se trata sobre lo kafkiano. Ahora, Borges usaba los ejemplos de Kafka y decía que se había creado este nuevo género literario, que era el género kafkiano. Y entonces decía, es que Kafka no tiene representantes a futuro, pero tiene muchos representantes a pasado. Es decir, se ha tomado muchos mitos griegos o muchas historias del siglo XVIII como representantes de lo kafkiano y decía, sí, tal vez Kafka no había nacido ni siquiera en esta época, pero su texto se ha vuelto tan influyente, tan poderoso, que ahora pueden ver sus influencias o cómo los pequeños aspectos de ciertas cosas han influenciado a Kafka, que la representación hecha por él ahora se ve impactada hacia atrás. Entonces pero para explicar un poquito de a qué te refieres, es en el sentido de que antes de Kafka relativamente no había un diálogo interno en el personaje, todo era parte de la acción externa, y después de Kafka empieza a haber como análisis dentro del personaje de su mundo. Ajá, y entonces Borges empieza a decir, bueno, pero ya teníamos ejemplos de esto en Grecia y en esto, y en esto, y en esto, y en esto, y en Dante, y en otras novelas. Entonces lo que dice Borges es que kafkiano es un género tan poderoso, un género tan influyente, que sus influencias funcionan de adelante para atrás. Yo lo mismo creo que va a pasar con la porno mágica. Es decir, cuando veamos todos estos elementos ya reunidos, vamos a empezar a ver la representación de esos elementos en otras tal vez películas o películas porno o quién sabe, representados en otros lados, y ahí va a ser y es entonces cuando nos daremos cuenta toda la influencia que la porno ha tenido en el cine y cómo el cine ha influenciado la porno y cómo han trabajado juntos para crear este objeto, que es teórico ahora, pero yo creo que es muy, muy creíble o creable.
Y bueno, pues yo creo que ya nos está acabando el tiempo, pero para concluir, creo que el punto de todo es empezar a exigir y empezar a analizar nuevos aspectos de la pornografía. Analicen lo que están viendo. ¿Qué es lo que decimos cada Sí, no, pero aparte de analizarlo, empiecen a pensar qué cosas podríamos agregar, qué cosas de la cine pornográfica pueden nos servir para el cine real, el cine pues más mainstream. ¿Qué cosas del cine mainstream pueden servir para eso? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Aparte de, ya saben, que sean las 12 de la noche y se estén masturbando, pero me refiero a qué tanto puede ser la pornografía un desarrollo de una manifestación artística o cultural. Bueno, cultural es muy importante. Cultural, la porno cultural es siempre ha sido la importante. De hecho, es muy interesante, digo, nada más voy a agregar una cosa, que muchos de los estudios sociológicos que se han desarrollado por autoridades dentro de este aspecto son desde el punto de vista de la pornografía. Hay un libro que no recuerdo el autor, pero se llama La imagen pornográfica y hace un estudio sobre esto. Creo que, o sea, no me tomen la palabra, pero creo que Anagrama. ¿Es de Anagrama? Bueno, al rato les decimos que. Pero es muy interesante. Pero a lo que íbamos, que es la diferenciación entre el estudio de la pornografía a través de los ámbitos culturales, es cómo afecta la pornografía como valor artístico al cine. Y pues, esta es la pregunta. Es la pregunta, la dejamos abierta para ustedes. Tal vez, bueno, ya lo prometí con el de identidad, pero tal vez hagamos una secuela a esto. Yo creo que el tema de la porno nos da para años de discusión. Y queríamos saber sus opiniones también. Pero también queremos saber sus opiniones. ¿Qué opinan de la porno? ¿La ven seguido? ¿No la ven muy seguido? ¿Qué creen que haya influido en ustedes? Ahí se las dejamos. Les hablo Enrique Borbón. Y Ruth Pérez. Muchas gracias por escucharnos y vean el porno.